Y bueno, comenzamos. Bienvenidos, compañeros y compañeras, a esta segunda charla taller en línea en torno a el portal de revistas académicas Redalic. El día de hoy, bajo el título Redalic, Autores e Instituciones, Métricas e Indicadores. La presente sesión tendrá, al igual que la anterior, dos turnos: el turno matutino de 12 a 14 horas y el turno vespertino de 16 a 18 horas. Estas charlas taller son realizadas gracias al apoyo de la Biblioteca Mediateca Fernando del Paso del Centro Universitario de la Ciénega, y también gracias a las gestiones de su directora, la compañera Laura Evelia Espinosa, a quien le agradecemos las gestiones para la realización de estas charlas taller. Y bueno, obviamente pues a Redalic. Pues de Redalic tenemos justamente el día de hoy, al igual que lo tuvimos en la sesión pasada, al doctor Eduardo Aguado López, director de Redalic, a quien agradecemos también haber aceptado su participación en estas dos charlas. Y bueno, estará él acompañándonos tanto en el turno matutino de la sesión del día de hoy como en el turno vespertino. Eduardo, si me permites, bueno, voy a hacer una breve presentación de tu persona. Eduardo Aguado López es un académico que ha dedicado sus últimos 20 años a democratizar el conocimiento e impulsar la idea de que el conocimiento es un bien público y su acceso un derecho humano. Trabaja para la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, y en dicha institución es fundador de Redalic y cofundador de otro proyecto hermano de Redalic, que es Amélica. Desde entonces trabaja sobre temas asociados a la comunicación de la ciencia. También ha trabajado sobre movimientos sociales, en particular movimientos campesinos y educación desde una perspectiva de equidad e inclusión. Es líder del grupo de investigación sobre difusión y divulgación de la ciencia. En este grupo se trabaja bajo los principios de un acceso abierto no comercial y por regresar el control de la comunicación de la ciencia a los principales productores del conocimiento, que son las universidades. Eduardo ha publicado libros y una diversidad de artículos en revistas especializadas, e impartido múltiples conferencias en una gran diversidad de países, y bueno, también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Pues nada, Eduardo, muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta participación desde el Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, y bueno, compartir de viva voz como director y fundador de Redalic estos temas en torno a este gran proyecto. Y pues sin más, Eduardo, dejo voz y micrófono. Muchas gracias, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Martín, y muy buenas tardes ya a todas y a todos. Verdad que es un gusto de poder charlar y discutir con ustedes algunas ideas, y agradezco al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues en esta segunda sesión hablaremos de otras particularidades de Redalic, pero antes de empezar a verlas, me gustaría recalcar este asunto que viene abajo del nombre. En primera, que somos un sistema de información científica porque somos mucho más que una hemeroteca. Es decir, se generan múltiples servicios que lo damos, y en ese sentido, sí, tal vez iniciamos alguna vez hace 20 años como una hemeroteca, es decir, nada más exponiendo los textos, pero en realidad yo, cuando me preguntan la definición del sistema, digo que es un sistema de desarrollo tecnológico para los procesos de edición científica, ¿no? Nosotros hacemos software para la comunicación de la ciencia, para darle visibilidad, para que se convierta y podamos acceder a este derecho de la ciencia y el conocimiento como bien común. Y dentro de ese punto, entonces, tenemos una particularidad, no solamente de que las revistas que ingresan serán evaluadas, es parte de lo que veremos hoy, sino que
solamente reúne revistas de acceso abierto diamante. Esto quiere decir que no tienen tarifas de cobro por lectura o por publicación. Y si alguna revista entra a otro proceso que no sea diamante y pasa a APC, pues bueno, pronto tendrá que dejar de ser indizada los últimos números a partir de que empiece con este proceso en Red Alert. Y por otro lado, pues sí, hemos pasado de ser un proyecto eminentemente institucional, continúa como un proyecto de investigación, aunque trabajamos nuevamente para transformar, hacer más equilibradas y más colectivas nuestras formas de gobernanza, que no es un asunto sencillo, pero buscamos esto, y en ese sentido lo denominamos como una infraestructura abierta, no comercial, propiedad de la red. Y si bien la mayor parte de los años de existencia de este proyecto, el mayor financiador ha sido, y de hecho es todavía la Universidad Autónoma del Estado de México, cada vez más empezamos a recibir fondos, apoyos de las universidades. En ese sentido, pues también es una invitación a todos ustedes que manejan el sistema de bibliotecas, de que hay una campaña de crowdfunding y que si nos quieren apoyar con algo a través del sistema de bibliotecas, que hemos encontrado paradójicamente que es la vía particular para poder apoyar las infraestructuras de acceso abierto. Este es un punto interesante porque cuando hacemos buscamos apoyo de alguna institución, algunas instituciones nos hacen hasta darnos de alta como proveedores. Sin embargo, hemos detectado, o al menos todas las instituciones europeas así lo tienen, que las bibliotecas tienen un canal para suscribir, para apoyar y demás a estos sistemas. Entonces, si el día de mañana alguno de ustedes, a través del sistema de bibliotecas, quiere darnos un apoyo, pues bienvenido. Y entonces empezamos, ¿no? Pues no se me mueve esto. No sé por qué razón. A ver. Ahí sí ya se movió. No. No, Eduardo. Entonces, es que hay un problema. Ni me voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Vale, sin problema. Exacto. Listo, ahí ya. Ok, creo que ya de hecho quedó mejor, ya no se ve con este punto y entonces ya lo vemos. Sí, faltaría nada más, perdón Eduardo, si quieres subir un poco tu cámara para enfocar tu... Claro, es que ya, claro, como les digo que tengo una... Listo, Eduardo. Okay. Bueno, entonces en ese sentido, creo que vale la pena discutir, antes de hablar de las características del proyecto, de este asunto que es el acceso abierto, porque hay muchos tipos de acceso abierto. De hecho, podríamos decir que es un movimiento. Eso quiere decir que es plural, que converge a un conjunto de actores que tienen un solo propósito: compartir y liberar el conocimiento. Pero hay muchos matices y muchas características en cada uno de los proyectos. Entonces, en este sentido, creo que parte del asunto es ¿cómo será el futuro del acceso abierto? Y ahí podríamos asegurar algo el día de hoy. El futuro del futuro del conocimiento y de la ciencia va a ser abierto. Esto ya no lo cuestiona nadie. Si nosotros viéramos las experiencias de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que está sucediendo en Coalición S, en el plan de acción de Science Europe, en las acciones que está tomando España, aún en la discutible ley, pero uno de los ejes transversales del CONACYT, en nuestro artículo 3º constitucional, en la ley que acaba de ser lanzada por parte de Argentina, o más bien la política de acceso abierto por parte de Argentina, porque ya tenían un mandato. Todo se dirige a la apertura, a compartir, y esto quiere decir en una palabra, a discutir el modelo en el que hemos
comunicado nuestra ciencia y nuestro conocimiento. Esto es lo que está en disputa y esto es lo que va a cambiar. Pero la pregunta central entonces no es si será abierto el conocimiento o no. La tendencia es que será abierto. Puede tardar más, puede tardar menos. La pregunta central es en control de quién va a estar. Y aquí viene el punto. Va a estar en el control del Grupo Elsevier, va a estar en control de Wiley, va a estar en control de Emerald, va a estar en control de Sage, de Springer Nature, de las 5 grandes que controlan más del 50% del conocimiento que se distribuye y demás, o va a estar en el control de las universidades y de los centros de investigación que son los que producen el conocimiento. Esto, desde mi perspectiva, es el punto central, porque esto va a definir a qué modelos de sostenibilidad y qué tipo de revistas vamos a hacer. No está exento de contradicciones, debe quedar claro, pero esto es lo que define. Y detrás de esto está la concepción del conocimiento como bien común y derecho. Si nosotros partimos que el conocimiento es un bien común, entraremos en múltiples contradicciones o tensiones, para decirlo de mejor forma, para instrumentar un modelo comercial o no comercial. Esta es entonces parte de la cuestión. Y entonces lo que vemos es a qué nos vamos a dedicar, qué es lo que vamos a trabajar. El modelo de acceso abierto, oro o diamante. Vamos poniéndole las definiciones o los objetivos. Porque el acceso abierto, oro, es el comercial. Es el que es controlado por empresas como Springer Nature, absolutamente legítimo, absolutamente legal. Creo que no conviene a nuestros intereses, pero nadie está discutiendo. No estamos de acuerdo con los acuerdos transformadores, no estamos de acuerdo con que nosotros financiemos el conocimiento y paguemos por publicación y después perdamos los derechos patrimoniales de ello y tengamos problemas sobre los metadatos, etcétera, etcétera. Este es el modelo que creemos que no nos conviene o que creo yo que no nos conviene. Pero este es el modelo comercial. Este es el que estamos denominando como modelo oro. Y es importante empezar a definir las cosas. Es importante empezar a mostrar hacia qué lado del movimiento estamos. Porque ¿quién estaría en contra del acceso abierto? Creo que nadie. El problema es entonces que nos empecemos a definir hacia qué modelo queremos estar. Y eso no quiere decir que no podamos estar en los dos. Quiere decir hacia qué modelo vamos a destinar nuestros esfuerzos y nuestros recursos. Como instituciones, como autores y como editores. Y evidentemente como bibliotecas. ¿Cuál es el compromiso de las bibliotecas en relación al conocimiento? Impulsar el acceso abierto y la ciencia abierta no comercial o la ciencia abierta comercial. Yo creo que esto tiene implicaciones sustantivas y ustedes toman decisiones día a día que nos llevan a uno o a otro. Entonces la pregunta central es ¿qué haremos y a quién protegeremos? ¿A quién le distribuiremos los dulces cuando hablamos de presupuestos? ¿A dónde se van a ir nuestros recursos? ¿A dónde se van los recursos de la Universidad de Guadalajara? ¿Y a dónde se van los recursos del país? ¿Cuánto se destina a proteger una ciencia abierta comercial? ¿O cuánto se destina a proteger y apoyar la ciencia abierta no comercial? Creo que estas son las preguntas que debemos hacer. Y aquí entramos a otro punto ya al eje de la discusión, que es que creemos que hay una apertura, por un lado, indiscriminada, y hay una institucionalización de la comercialización. Y entonces ya no lo vemos. En primer lugar, nosotros se considera que son de calidad las bases de datos del mainstream, Scopus y Web of Science. Sistemas operados, gestionados y con indicadores con fines totalmente comerciales. Por otro lado, en nuestro país tenemos una evaluación por parte del CONACYT
que favorece el mainstream más allá de hablar del acceso universal al conocimiento. En la práctica evaluativa favorece al mainstream. En consecuencia, favorece el acceso abierto comercial, más allá del discurso. Y evidentemente, las políticas que está desarrollando la UNAM, que está desarrollando Colombia, que está desarrollando Brasil, de los acuerdos transformativos, apoyan y legitiman un proceso. Esto no quiere decir que no tengamos que acceder a bases de datos comerciales, tampoco entremos a esto. Lo que quiero es que discutir es que no es lo único que tendríamos que apoyar. Este sería el punto. Entonces vamos a ver por qué la comercialización se ha incrustado en la institucionalidad. Y entonces vamos a ver esto. Si hacemos un análisis de Scopus, vemos que el 81.6% de las revistas, 8 de cada 10, están en el norte y prácticamente en el Atlántico Norte. Y en el sur solamente el 18.4% de las revistas. Y si lo vemos por documentos, pues el Atlántico Norte sube al 85.8%. Pero ¿qué tal si lo vemos por el prestigio, por lo que esta distorsión de la ciencia ha determinado por prestigio y que le denomina calidad, que son las citas recibidas por una revista? Bueno, pues el 94% de las citas está en las revistas del norte, no en las revistas del sur. En consecuencia, es un sistema que de participar en él, pues evidentemente perdemos de entrada en el proceso. Este son el tipo de contradicciones que tenemos que ver. Y cuando vemos el crecimiento de la participación del sur en esto, de los artículos en la propia base, no de la propiedad de las revistas, sino de la producción científica, sí vemos que el sur participa en la mitad. Pues ahí está el punto, ¿no? Nosotros sí participamos y sí hacemos ciencia, pero nuestras revistas no las ponemos en nuestras revistas, porque nuestras revistas no están ahí. Entonces aquí hay algo que no sirve necesariamente a nuestros intereses. Y entonces, ¿en qué deriva todo esto? Pues deriva en una transacción, en una extracción de recursos del sur por el norte. ¿Por qué razón? Porque mandamos recursos netos, ya sea a través de la compra de la suscripción de las bases de datos o del pago por publicar y por APC en estas revistas. Esto también tiene un conjunto de consecuencias, la devaluación de nuestro ecosistema editorial regional. Porque si nuestro ecosistema regional no está en esas bases de datos, pues entonces dice que no es de calidad. Y por otro lado, son elementos que exacerban la competencia al interior de las revistas, al interior de los recursos, al interior de los proyectos, porque esto es lo que se reconoce. Y bueno, y si esto está en términos de recursos y la posibilidad de participar en esto a través de los APC deriva de la posibilidad de los recursos, pues evidentemente hay un reposicionamiento de los actores. Y entonces las universidades privadas pues suben en estos procesos, en su participación. Y esto consolida unos procesos de dependencia estructural. A diferencia de buscar construir un modelo distinto que sea incluyente, multilingüe, equitativo. Este es el punto. Y si vemos la evaluación, pues en el 2018, la actual administración, la directora de la actual administración del Consejo de Ciencia y Tecnología habló con los editores en el foro del Seminario Permanente de Editores en la FILUN y dijo que iban a cambiar los procesos. Sin embargo, al momento no ha cambiado absolutamente nada en lo que corresponde al apoyo de las revistas y de las instituciones. De hecho,
El 8 de febrero de 2019, un conjunto, 326 editores de 238 revistas de 93 instituciones le entregaron una carta a la directora Álvarez Bulla solicitándole un replanteamiento del modelo de evaluación y del apoyo editorial. Al momento, desde mi perspectiva, no ha habido ninguna respuesta coherente, satisfactoria y de apoyo real. Las revistas siguen evaluándose más allá del discurso a partir del grupo Simago y de las métricas del mainstream. Ahí están todos los manuales entre 2019, y esto lo consultamos el 19 de agosto del 2022, han sido generados por el grupo Simago. Es muy fácil hablar de independencia y de nacionalidad de la ciencia, pero en otros países, o un grupo radicado en otro país es el que evalúa nuestras revistas y define si son cálidas. Pero más allá de eso, si usted está en la base de datos de estas dos bases, queda inmediatamente en el lugar en el que esté en alguna de las bases de datos, según el cuartil. Y si no, sí será usted evaluado y quedará en una escala dependiendo de las características, pero nunca entrará al top si no está en algún cuartil de esta base de datos. Entonces queda claro que desde esta perspectiva se ha institucionalizado una forma de evaluación que favorece el sistema comercial de comunicación de la ciencia. Después podemos discutir otro tipo de cosas, pero esto con las evidencias que les estoy dando pareciera indiscutible. Y el sistema con el que nos evalúan en el 2019 y en el 2022 seguía cruzando la producción que ponemos a los investigadores nacionales, lo que publicábamos con la base de datos de si estaba en una de esas dos bases de datos. Y automáticamente ponía en el JCR, como ustedes ven ahí en la lámina, en la imagen de la izquierda, el factor de impacto que tenía, si estaba en Simago en qué cuartil, si estaba activa y si estaba en el índice de revistas de información. Esa es la información que se le entrega a los evaluadores. Entonces nos terminan evaluando por el lugar por el que publicamos, no por lo que publicamos. Y el lugar en el que publicamos está absolutamente controlada por casas comerciales, que nos obligan a producir conocimiento de otras formas y que se mide de otras formas de las ciencias. Entonces, aquí hay un problema. Y hay un problema donde entonces todos, nuestra evaluación, y para eso basta ver cualquier informe presidencial de cualquier país, basta ver el manual de la ciencia de OSIT, de RECIT, perdón, o basta ver el informe de cualquier consejo de ciencia y tecnología del CONACYT, y siempre tomará como referencia el Web of Science o Scopus. Y nosotros participamos y generamos ciencia dependiendo de esas bases, sin cuestionamiento. Y toda la investigación que se hace hoy está identificando cuánto nos está costando, con un sesgo de crítica, sí, pero cuánto nos está costando el participar en esta ciencia comercial, y queremos saber cuánto gastamos de APC. Y las cantidades son escandalosas, escandalosas. Pero son muy pocos los trabajos o la perspectiva que busca enfatizar qué estamos haciendo por el acceso abierto no comercial. Y cuando identificamos la producción científica colaborativa que está en el acceso abierto no comercial. Claro, tiene una cierta lógica. Si esa lógica no aparece en los informes como producción científica, si no es identificada como calidad, pues entonces ya entendimos todo. Y por eso cualquier política de acceso universal al conocimiento, de acceso abierto,
no puede tener sentido si no revaloriza los contenidos del ecosistema de publicaciones. No solamente las revistas de nuestra institución, sino las publicaciones y los libros que genera el sistema editorial de las universidades se ha devaluado año con año. Entonces, parte de lo que hace, de lo que busca Redalyc, es identificar lo que hacen las instituciones, no en esas bases de datos del mainstream, evidentemente, sino dentro del acceso abierto Diamante. Y aquí vamos a presentar algunos datos de la UNAM de 2005 a 2022. Pero ojo, esto lo tenemos de la Universidad de Guadalajara, de Hidalgo, de la Universidad de Sonora, de la Universidad Autónoma del Estado de México, etc. Y aquí tenemos los primeros datos y un sistema de búsqueda de todas las revistas de la UNAM con un conjunto de filtros. Si yo quisiera acceder solamente a la información de la UNAM. ¿En qué área, en qué años y demás? Y después tengo de la UNAM 22,000 artículos, de 2005 al 2022, artículos científicos. Tengo mucho más. Sí, incluyo reseñas, incluyo cartas del editor, incluyo editoriales, pero artículos denominados científicos hay 22,000. Y inmediatamente veo ¿cuál es la cantidad de artículos externos? El 29-30% ha sido publicado en otro país distinto a México. El 41% se hace en colaboración. Los investigadores de la UNAM han colaborado con 49 países. Y las descargas, el impacto social, de visibilidad que tienen esos artículos está en el mapa. Esa es parte de los servicios que damos. Y después vemos esto a detalle. Si lo vemos en Ciencias Sociales y Humanidades, son 8,000 los artículos de 23 países, de 391 revistas, y ahí vemos los detalles. Y si lo vemos de otras cosas, seguimos en qué revista se ha publicado, en las internas, en 140 revistas nacionales, 522 revistas externas y las revistas institucionales. Esta es la información que buscamos proporcionar para identificar si las misiones de las universidades van acordes con estos resultados. Eso solamente lo podrá definir la propia institución. ¿Con quién está colaborando? Aquí está la muestra de con quién colaboran las instituciones, que no necesariamente tienen una correspondencia con la firma de los acuerdos de colaboración y de coordinación y de investigación. Aquí está la información en términos de coautoría. Y lo mismo lo tenemos en el ámbito de las ciencias naturales y exactas. Lo mismo. Esto es lo que parte de las métricas que hace Redalyc a nivel de institución, a nivel de país, a nivel de área de conocimiento y a nivel de autor, como veremos más adelante. ¿Y por qué creemos que es importante publicar en revistas de acceso abierto? Primero, porque en el plano más egoísta del mundo hay suficiente investigación que dice que los trabajos serán más leídos y más citados si están en abierto. Eso en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque no hay restricción de acceso. Y parece ser que eso redunda en eso. Bueno, no parece ser. Las investigaciones muestran consenso al respecto. Puede haber discusión en la magnitud, pero de que esa es la tendencia, no hay discusión. Segundo, porque las revistas de acceso abierto, las que están en DOAJ, las que están en Redalyc, las que están en Cielo, cubren un conjunto de criterios que muestran que todo el conocimiento que están produciendo está certificado. Y en ese sentido, lo que vamos a ver a continuación son lo que se evalúa para que entre una revista a Redalyc. En primer lugar, hay más de 50 criterios que se revisan.
Hay 7 que son básicos de admisión, hay 9 cualitativos y 43 cuantitativos. Los básicos de admisión es que si la revista incumple uno de estos, ya no sigue el proceso, simple y sencillo. El primero es que tenga una política de acceso abierto inmediato, es decir, que no tenga embargo. Si la revista tiene una característica de embargo, aunque sean 6 meses o un año, bueno, ya no es diamante y ya no cumple con este requisito por parte de Redalic. Eso no discute su calidad, simplemente ya no cumple con un requisito para ingresar. Asimismo, si realiza algún cargo por procesamiento o por publicación de artículos por APC, no puede ser. Tiene que tener una institución editora, tiene que tener un proceso de revisión por pares normado, claro, específico, tiene que tener una antigüedad mayor de 1 año o 3 números, lo hemos reducido, antes pedíamos 2, tiene que haber un cumplimiento de la periodicidad, aunque la revista sea continua, pues tiene que especificarse, pues tiene que haber un volumen que empiece en 1 año, que puede ser, que la revista es continua, punto, y tiene que tener datos claros de identificación. Y después vienen los criterios cualitativos. Tiene que tener un porcentaje de contenido científico, que consideramos el adecuado, 80%. Es decir, el 80% de los contenidos de la revista deben ser materiales de investigación. Y también dentro de lo cualitativo, evaluamos la exogeneidad de la publicación. Es decir, cuántos autores tiene de fuera del país, de fuera de la institución, y que no sean de su comité científico. Porque también es una práctica no ilegal, evidentemente, pero en muchas revistas que no permiten que su comité científico publique en las revistas, pues por ser juez y parte. También vemos el número de artículos que tiene al año, si tiene un lenguaje estructurado de XML JAX, si es una publicación homogénea, es decir, que más o menos todos los fascículos tengan una variación mínima. Nos llamaría la atención si un fascículo es de 12 artículos y el siguiente es de 40, ¿no? Pues no entenderíamos. Y el siguiente es de 10, ¿no? Ahí hay un problema. Hay un problema de homogeneidad, hay un problema de respuesta, hay un problema de gestión editorial. Por otro lado, también revisamos las indexaciones o indizaciones, dónde está reconocida o trasladas los metadatos. Revisamos su plataforma electrónica, los formatos de lectura que tiene y el contenido científico. Y después viene un conjunto de criterios que se evalúan de forma cuantitativa, pero sobre elementos cualitativos. ¿Cuál es la exogeneidad de evaluadores? Es decir, exigen que los evaluadores sean distintos a la propia institución dentro de sus políticas, lo que consideramos adecuados, o solamente el proceso de revisión por pares lo realiza gente de la propia institución o del comité editorial. Exigen una publicación original e inédita, la publicación de preprints está permitido, hay una exogeneidad del equipo editorial, es decir, el equipo que toma las decisiones de la revista es institucional, hay un equilibrio global, son representantes importantes de la disciplina. ¿Cuáles son los tiempos de evaluación de la revista? Y no es que sean excluyentes, ninguno de estos es excluyente cumplirlo o no, simple y sencillamente nos da una idea de las características de la revista. Pone fechas de recepción, aceptación y publicación en un artículo, genera indicadores bibliométricos y sensiométricos, especifica su periodicidad, tiene una fecha clara de publicación, su fecha de publicación es al inicio del periodo o al final, porque debe ser al inicio del periodo. O sea, imagínense, yo soy una revista anual y en 2023. ¿Debo publicar el 1 de enero del 2023? ¿O debo publicar en diciembre del 23? Bueno, se considera como una buena práctica hacerlo al inicio del periodo.
Hay editores que consideran que es un lapso en el que en cualquier momento se puede hacer. No, pues porque las bases de datos, los lectores, queremos tener claro cuándo vamos a acceder a la revista. Y en ese sentido, pues, debiera ser al inicio. Y sobre los asuntos de acceso abierto, ¿qué está licenciada? Sí, ok. ¿Qué tipo de licencia tiene? No porque sea problemático tener una u otra, no, nada más porque queremos registrar. Pero por el otro lado, la licencia que tiene, el metadato que tiene, ¿está vinculado a un elemento electrónico o solamente es una imagen que no pueden rastrear los motores? Esto es fundamental para la protección y el uso y la reutilización del sistema. Entonces, están explícitos los derechos de autor, el que es propietario del copyright, porque si están las dos cosas, una licencia ya de acceso abierto, pues es irrevocable. Aunque el autor, aunque el que propietario de los derechos de autor el día de mañana quiera cambiarlo, sí, tiene todo el derecho a cambiarlo, pero la licencia es irrevocable, entonces puede hacer un conjunto de condiciones, de modificar el contenido, todo lo que quiera, pero lo que ya estaba bajo esa licencia no puede ser eliminado. Por eso es importante identificar las cosas. Y también identificamos si tiene una política de autoarchivo. Después vemos los asuntos de la gestión editorial, los datos de contacto, los objetivos de alcance, la especificidad temática de la revista, si en realidad los artículos que tiene que corresponden a la especificidad temática, si hay un equipo editorial que diferencie los roles y funciones, si tiene un membrete bibliográfico, si tiene una afiliación del equipo editorial, si hay una tabla de contenido con traducción, si expresan los datos de los autores, si últimamente entonces exige que que los autores tengan ORCID, o la gran mayoría de los autores tengan ORCID, indexa sus redirecciones, es decir, dice que está en tal base de datos indexada y manda un link donde en realidad hay una prueba de ello, o simple y sencillamente lo menciona. ¿Por qué? Pues porque muchos editores simple y sencillamente ponen los logos de las bases y no hay ningún sustento de ello. De hecho, pues hay una gran cantidad de revistas que dicen que están en Redalyc y en realidad no están, ¿no? O están siendo evaluadas en Redalyc, pero no están en línea en Redalyc. Y bueno, pues esto es un asunto que está más en el asunto de la ética que de cualquier otro. Utiliza alguna norma en las referencias bibliográficas, la respeta. Tiene a su vez normas de citación. No son asuntos que sean excluyentes, pero nos muestra la madurez, la solidez de un proyecto editorial. Y también vemos si el resumen tiene palabras clave en el idioma original, si hay un segundo idioma de estos, si la instrucción para los autores está en 2 idiomas, si tiene un código de ética y si se adscribe a prácticas de ética como la COPE, si utiliza un sistema de detección de similitud, de posible plagio, si tiene una política de preservación digital. También tenemos, hay algunos análisis que se hacen sobre el aprovechamiento de la tecnología. Si utiliza algún gestor editorial, ScholarOne, o Open Journal System, o el de Life, etc. Y si tiene protocolos de interoperabilidad, o AITMH, si tiene un motor de búsqueda al interior de los artículos, si hay una descarga individual de los contenidos o se descarga toda la revista, si cuando se descarga la revista de manera individual viene todo el conjunto de datos para poder ser referida y citada, porque hoy no viaja la revista. Es decir, nosotros teníamos una arquitectura, como dice muy bien Chartier, del concepto del libro. Teníamos una portada, teníamos un índice y todo estaba contenido en eso. Había una estructura arquitectónica ahí. Pero en el ámbito digital eso se rompe. Se rompe porque viajan los pedazos de las cosas. Y en el caso de la revista, pues viajan los artículos. Y en el caso de los libros, donde participan varios autores, viajan los capítulos. Y la pregunta es si nosotros podemos identificar todo para poder referirlo, para poder hacer una referencia adecuada, para tener los datos, para reconocer
no solamente a los autores, sino a los editores, a la institución, etcétera, etcétera. Investigaciones muestran que una investigación chilena, que alrededor del 15% de su producción científica no podía ser considerada no podría ser considerada en los manuales y en los procesos de desempeño del propio país porque no estaban los datos bien referidos. Y ahorita estamos haciendo una investigación sobre colaboración y el 2.2% de todos los autores que colaboran solamente mencionan los datos del primer autor de institución y los otros no están anclados. O sea, hay 5 autores, pongamos el caso, y nos dicen, y las instituciones son, pues 1, 2 o 3. Y si no están anclados o repetidos, ¿de qué manera voy a saber a qué institución corresponde cada autor? No hay forma de saberlo. Entonces, el 2.2% de todos los autores que publican en colaboración como segundo autor, ya no pueden identificar al segundo autor. Estamos haciendo una investigación sobre el liderazgo y posicionamiento de los autores. Ya no pueden ser identificados. ¿Por qué? Por este problema del metadato. Entonces, es muy fácil hablar de acceso abierto y de ciencia abierta, pero no hablamos de calidad de los datos, que nos permitan compartir, porque es precisamente el metadato el que nos permite compartir. Asimismo, si esto pertenece a una colección que esté integrada, si hay un identificador de recursos digitales, puede ser DOI, Handle o demás, es decir, que hay un identificador persistente. Si su página tiene navegación y usabilidad, si está generando algún valor agregado aparte de lo que evaluamos, si tiene interacción con el usuario y si tiene estadísticas de descargas. Eso es lo que nosotros identificamos para que ingrese una revista. No estoy diciendo que la mayor parte de las cosas sean excluyentes, de hecho hay una valoración cuantitativa, pero son mucho más importantes los criterios cualitativos. Y sobre esto lo que se hace es que el Departamento de Calidad Editorial y Científica hace una primera evaluación. La evaluación se hace en línea, transparente, articulada en nuestra base de datos, etcétera, etcétera. Y posteriormente, ya que aprobó o no aprobó, más bien dicho, solo se aprobó, el Departamento Editorial pasa a la dirección. La dirección revisa el proceso y emite también su firma. Si pasa la evaluación de la dirección, la ratificación de la dirección, pasa entonces a un comité editorial externo. Ese comité editorial externo le exponemos todas las evaluaciones, todos los datos de la revista y ratifica o rectifica las evaluaciones. Y después de esto, entonces, pues la revista, ya que es aprobada, entonces nos tiene que mandar un acuerdo de buena voluntad, etcétera, etcétera, que nos permite poner sus contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, empezamos a capacitarla para todo este proceso del marcaje XML, o nos manda el XML que tiene que ser previamente pasado por un conjunto de motores, digamos, para evaluar la calidad del XML, y entonces lo integramos automáticamente a nuestros procesos. No tienen que utilizar nuestro XML, utilizamos un XML estandarizado y en consecuencia, quien haga un XML estandarizado bajo el sistema que quiera, pues nosotros lo podemos capturar e integrar a nuestro propio sistema. Pero para reducir costos y otro tipo de cosas, le ofrecemos el software y la capacitación a esto. Y con esto, por eso nos llamamos sistema de información, no hemeroteca. Generamos un conjunto de métricas e indicadores para ir identificando y evaluando cosas. En ese sentido, hemos ido generando una metodología de evaluación de la ciencia en acceso abierto diamante que contiene más de 160 indicadores, de los cuales solo algunos son visibles hoy, pero otros los estamos trabajando, digamos, así que en un segundo nivel, y otros estamos arreglando nuestras bases de datos para poder generarlos.
y otros los hemos valorado o aprobado conceptualmente, pero necesitamos que los editores o los editores pues hagan ciertas modificaciones a los datos para que poder evaluarlo. Por ejemplo, todo el mundo habla de equidad de género, pero ¿qué editor identifica si el autor es hombre o mujer? Y si no identificamos esto, pues entonces lo hacemos por algoritmos, por X cosa, pero no tenemos los datos precisos de cómo va variando. Y no podemos saberlo al interior de la revista si la revista puede declarar una política de equidad de género. Pero no sabemos si ha reducido las brechas. No se ha llegado a... Ese es un discurso muy superfluo. Es si está reduciendo las brechas día a día. Entonces ahí necesitamos modificar los sistemas y demás para poder saber estos datos con precisión. Y entonces este conjunto de indicadores es una aproximación a la complejidad de la ciencia no comercial, donde vemos quiénes participan, cómo colaboran, en qué idiomas generan el conocimiento, cuáles son las asimetrías regionales, por disciplina, y es un conjunto vivo de datos sobre una lógica relacional. Por eso, los datos que les presentamos son los que ustedes ven hoy en la página de Redalyc, que no son todos, son actualizados al 31 de diciembre del 2022. Porque a partir del 31 de diciembre hicimos corte y esos son los datos que se quedarán, ojo, hasta el 31 de diciembre de 2023. No es algo que se esté actualizando en términos reales, no porque se pueda, sino porque lo que queremos es la comparación. Y entonces cerramos el 31 de diciembre lo que entró y entonces procesamos toda la información y generamos toda la información a las 50,000 instituciones y demás. Esto es importante. Y este es nuestro proceso y nuestro conjunto metodológico que quisiera que entendieran. Primero desarrollamos algo conceptualmente sobre una estructura de información que ya curó la información, que ya la normalizó, que la tiene en una estructura de datos relacional. Y sobre esa estructura de datos de información ya curada, entonces pedimos algo. ¿Cuál es la distancia en días entre la recepción y la aprobación de artículos? Entonces el indicador se llama revisión por pares. ¿Cuánto? ¿Qué tiempo en días? Ok. Entonces hacemos una consulta, técnicamente un query. Y sacamos esos datos de nuestra base de datos a nivel de revista, de institución, de país, de área. Es infinito. Y ya que lo obtenemos el dato, entonces buscamos una forma de visualización. ¿Cómo expresamos eso? Hoy en las páginas de Redalyc está simplemente un dato por semanas, ¿no? 1 punto y tanto, 35 punto y tanto, que se tarda la revista en el proceso de revisión por pares. Desde que tenemos los datos de la revista, pero ahí podríamos generar el general, los datos por trienio, podríamos ir viendo si la revista va aumentando, va subiendo el tiempo que esa es la actividad colectiva de comunidad más importante, porque cada artículo que está ahí ha sido revisado por 2 expertos. ¿Se dan cuenta del número de horas que esto implicó? Que esto implica día a día. Eso es algo no reconocido y desde esa perspectiva. Entonces, ya que generamos una imagen, que la valoramos, que la curamos, puede ser un mapa, un histograma, un Sankey, lo que sea, entonces la generamos, hacemos el query, lo programamos y ya lo tenemos listo para cualquier institución. Para las más de 50,000 instituciones, para los 700 editores, para las 44 disciplinas, y lo podríamos tener, y esa es la importancia, lo que vamos a hablar con la hoja de autor, o la página de autor de Redalyc, lo podríamos tener para cada autor. Porque tenemos en Redalyc 2 millones de formas de autor. Porque si Eduardo Aguado tiene 10 artículos,
y no ha hecho su página de autor, para nosotros, Eduardo Aguado López, Eduardo Aguado, López C., Aguado López C., todas las formas como puede escribirse el nombre, es una forma de autor. 2 millones. Solo un autor puede decir estos artículos son míos. Y entonces decir esto y entonces se construye el autor. ¿Por qué? Pues porque todos los procesos automáticos de construcción tienen fuertes errores y no queremos exponernos a ello, porque eso puede ser tomado para procesos de evaluación y nosotros queremos ser muy rigurosos entonces en este punto. Y entonces, si no lo hace el autor, pues no hay posibilidad de darle estas métricas y estos datos. Y después de que lo tenemos, lo expresamos así, como ustedes lo ven abajo, por institución, etcétera, etcétera. Y tenemos 2 enfoques. Uno que preguntamos, ¿qué pasa con los investigadores de la Universidad de Guadalajara en las 1,550 revistas, 1,557 revistas que tiene actualmente Redalic? ¿De qué manera se comunica los investigadores de la Universidad de Guadalajara con el territorio africano, con investigadores africanos, con investigadores de los países árabes, con investigadores del Atlántico Norte europeo, o con Rusia, o con China? O sea, todo eso está registrado y normalizado. O preguntamos por el enfoque editorial, ¿qué pasa con las revistas de la Universidad de Guadalajara en Redalic? Donde evidentemente no solo publican investigadores de la Universidad de Guadalajara, porque una revista es un órgano de comunicación global. Entonces son 2 enfoques, y eso se puede ver igual por país, por área de conocimiento, por institución, etcétera. Y aquí está nuestra metodología, digamos, expuesta en colores, nuestras entidades y demás. Y aquí vemos unas gráficas que salieron sobre las interacciones en las ciencias sociales y humanidades, en derecho, los ANCLIS, y esto es lo que tenemos. Y también podemos ver lo de la UNAM, el sistema de relaciones internas, el sistema de relación con la península ibérica. O podemos ver otros de cómo colaboran, de qué lugar colaboran en el norte para la región no latinoamericana, externa a la región latinoamericana, como mostramos en el mapa de la derecha, con la UNAM. Por eso no hay interacciones de América Latina, ni por eso no hay. Y estamos hablando de estos datos. O aquí lo podemos hacer más o menos lo mismo de Colombia, de dónde vienen las interacciones, pero aquí sí estamos poniendo las externas, pero también estamos poniendo las internas, o sea, las del interior de la región. Los separamos en términos de los 2 mapas y lo vemos junto con los ANCLIS para tener una precisión mayor. Si ya tenemos la densidad, las interacciones, pues después podemos verlo en pesos de participación con los ANCLIS de abajo. Y el día de mañana, que esto podamos tenerlo en la web, pero necesitamos servidores muy fuertes, que hoy no los tenemos, así de simple. Entonces esto no solamente podría estar para todos en la web, sino podría ser dinámico. Y entonces los ANCLIS de abajo, pues yo podría pegar, hacerle clic a cualquier pues aquí, digamos, aquí como estamos hablando de una unidad, no, pero aquí en ciencias sociales, en ese ANCLIS sí podría ponerle a una disciplina del lado izquierdo y evidentemente se oculta todo lo demás y sale lo otro. Y si lo tuviéramos por año abajo, pues le aplicamos el clic el año y podríamos ver el historial y podríamos ver muchas formas de representar esto. Pero nuestros servidores no nos lo soportan. O podemos dar los datos de un autor que haga su página. Y entonces podemos ver igual las interacciones, dónde publica, con quién colabora, en qué idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la finalidad de nosotros desde esta perspectiva es que toda esta forma de comunicación académica en el acceso abierto Diamante pueda servir para fines de evaluación. No es hacer unas cuantas investigaciones o publicaciones sobre esto
que las hacemos como investigadores, pero no es el fin. La finalidad es que los autores puedan utilizar esto para sus procesos de evaluación. Y si todas las políticas reclaman que debe ser valorado el acceso abierto, pues entonces que ustedes como autores digan, o que ustedes como bibliotecas digan, oye, es que si haces tu página de autor, o que hagamos una propuesta para hacer las páginas de autor de todos los investigadores de las instituciones que representan, y hagamos una política para eso. Y entonces ustedes lo pueden tener para ventajas. Pero además tenemos otro proyecto a mediano plazo, basado un poco en lo que recogió perfectamente Claxo y Follett sobre las demandas de cambios de la evaluación, y hacemos análisis que le denominamos el perfil de investigación en acceso abierto. Y ahí identificamos la bibliodiversidad, la vinculación científica, bajo qué sistemas de propiedad publica el autor X y en qué idiomas. ¿Hace uso de infraestructuras abiertas? Es decir, sus materiales están replicados en Zenodo, están replicados en el repositorio institucional o solo están en algunos lugares. ¿Tiene incidencia social? ¿Se han hecho policy brief? ¿Él hace programas para vincularlo a esto a la política? ¿Colabora? ¿Con quién colabora? ¿Qué hace en términos de bibliodiversidad? Entonces, si se dan cuenta, no es que lo tengamos solucionado, no para nada, pero tenemos un proyecto de investigación y de ejecución de largo alcance, donde queremos que estos valores que se han hecho para la ciencia y para el acceso abierto puedan ser trasladados y generados por el sistema de información. Creo que pocas infraestructuras están trabajando hacia esto. Y aquí los vemos en particular. Y entonces vámonos a la página de autor. La página de autor es un sistema de Redalyc que permite identificar todas las publicaciones del autor y a su vez entonces generar métricas. Y poder saber, por ejemplo, cómo se están compartiendo sus publicaciones, cuántas veces se han descargado, de dónde. Asimismo, para que tú puedas exportar esto y para apoyarlo en tu CV bajo algún sistema de referencia estandarizado, en Harvard o en APA o en algo, lo exportas a tu currículum, ya no tienes que capturarlo. Tienes tus ligas. Entonces, también esto te sirve para que tú puedas ir haciendo bibliografía con todos los datos particulares. Pero tiene otra gran particularidad, que está integrado con ORCID. Es decir, nosotros trabajamos desde hace muchos años con ORCID, de hecho, desde que inició, apostamos a eso. Y entonces todos los datos de Redalyc, si ustedes abren su perfil de ORCID, pueden jalar o pueden consultar en ORCID, aunque no tengan su página de autor. Primero vamos a hablar de ese caso. No tienen su página de autor. Y entonces entran a ORCID y quieren jalar su producción. Claro, pueden hacerlo manualmente, pero si tienen artículos en Redalyc, no tienen que hacerlo manualmente. Tienen que poner sus datos de autor y claro, se van a encontrar con muchas formas de autor y tendrán que ir haciendo uno por uno. No podemos hacer otra cosa. Pero si tuvieran su página de autor, automáticamente, si tienen 20 o 30 artículos, serían exportados automáticamente. De la otra manera, pues tienen que irlo seleccionando. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. De todas las formas de autor y se exportan también a ORCID, pero evidentemente tardan. Esto no es poca cosa. ¿Por qué? Porque implica no solamente la normalización de los datos, implica la interoperabilidad tecnológica de ORCID con Redalyc. Hemos destinado muchísimo tiempo para poder articular los sistemas y hacerlos interoperables. Por eso yo no me cansaré de decir que todos hablamos de ciencia abierta, de compartir y bla, 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 bla. Pero la pregunta es, ¿tu sistema es interoperable?
¿Tiene calidad de datos para poder intercomunicarse con otros? ¿O es un sistema democráticamente centralizado, pero donde cada quien trabaja sin estándares y entonces en última instancia es algo que sí tiene, qué bueno que está así, pero no es comunicable? Creo que esas son cosas que tenemos que ver. Y el identificador digital, el DOI, por mencionar uno, sí, nos va a permitir encontrar ese artículo, referirlo, pero podremos integrar toda la metadata dependiendo de la calidad del dato en el que haya sido estructurado. Y creo que esto se discute muy poco. Por eso lo que nosotros hicimos cuando trabajamos con ORCID fue insertar a las ciencias sociales del sur global en la conversación mundial de la ciencia. Pero también insertamos la conversación global, la que está en el mainstream, en el sur. Y entonces ustedes en sus páginas de autor también pueden traer toda la información de ORCID. Entonces creo que estos son servicios muy poco conocidos que nos permiten decir otra cosa. Podemos exportar los trabajos hacia ORCID, pero podemos importar desde aquí, desde ORCID, y ponerlos en redactor. Entonces aquí estamos hablando de visibilidad, de integración de la producción científica. Y de esa manera entonces cumplimos con nuestra visión y con nuestra misión de que lo que no se ve no existe, el lema con el que nació Redalic. Y entonces lo que hacemos es pues integrar esto a los sistemas generales. Y entonces así lo tenemos. Y en cada artículo de la izquierda, no solamente van a ver los datos, sino que van a ver si tiene la R, quiere decir que también está en Redalic, pero existe en el ID que también está en Redalic. Y habrá algunos que solo están en un lugar o en otro. Y bueno, además, en la página de autor pueden poner ustedes todo lo que está en otras redes sociales académicas. Aún pueden poner su Twitter, su correo para que se comuniquen con ustedes, su Mendeley, su ResearchGate. O sea, no es que estemos de acuerdo con él, pero pues existen, son redes que están, y en última instancia, en la forma, como cuando encontramos un autor que nos gusta algo, pues lo que queremos es saber todo de él. Y sabemos que a pesar de que está ORCID y demás, no todo lo que produce el autor está ahí. Hay múltiples conferencias que no están. O a lo mejor cómo está participando en el Twitter. Bueno, pues entonces ahí lo sigo en el Twitter. Esa es una decisión de cada usuario. Pero nosotros proporcionamos la información para poder. Y así ustedes sí. Ahí están las bases de datos que son jaladas por el sistema cuando ustedes dicen. Y ahí, como ustedes ven, no solamente está el Scopus, está Redalic, DataCite y otros. Entonces, creo que este es un punto muy importante. Y entonces, de esa manera, junto con CROSREF y con otras bases, hemos cumplido con todos estos sellos internos que nos ha dado ORCID, que nos permite recoger la colección, que puede haber una sincronización en tiempo real, que hay trabajos de conexión y que todo esto está permitiéndose hacer a través de sistemas de seguridad y autentificados. Entonces, esto nos parecía muy importante compartirlo. Y esto, pues evidentemente, ya se despliega ahí en este ejemplo. Y no podemos, no les presento ahorita métricas de autor, pero bueno, busquen ustedes uno de los autores y ahí están. Tantos artículos tienen ustedes en revistas de ciencias sociales y tantas en humanidades, tantas en ciencias exactas y naturales. Su producción ha sido así. Su tasa de revisión por pares ha sido así. Todos esos datos están, sus consultas son así.
En las revistas donde ha publicado son así. Y entonces ahí vemos qué somos. ¿Somos autores internacionales? ¿Somos autores nacionales? ¿Somos autores institucionales? ¿Qué seríamos? Pues no sé, yo no sé nada, pero sí. El 100% de mis publicaciones están en una revista de mi institución, pues yo diría que soy un autor institucional. Y si el 100% de las revistas están en revistas que son nacionales, pero no son de mi institución, pues son un autor que tengo un referente nacional. Eso no quiere decir que, no me, que me citen y me lean autores internacionales, es otra cosa. Es otro parámetro. Es un parámetro del que estoy hablando de dónde publico. Y si parte de mi producción está en revistas, no de mi país, bueno, pues entonces empiezo a tener una representatividad aquí. Y eso lo reflejamos, nos mostramos ver cómo es nuestro club de Toby, ¿no? Es muy interesante, pero ver nuestra red de con quién colaboramos, ¿no? Y entonces, pues vemos si en realidad estamos colaborando con investigadores del mundo, de diversas instituciones, o solamente con los amigos que están más allá de nuestro cubículo, que es muy común y no lo estoy criticando, pero a veces no nos damos cuenta de esto. Y hacerlo visible, si es que lo deseáramos, nos puede permitir cambiar nuestras prácticas. La finalidad, evidentemente, de esto es generalmente casi que el día de mañana se puedan articular a los CRIs de las instituciones. Pues esto sería todo, no sé, me gustaría entrar en un debate, en preguntas y demás. Estoy a su disposición. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, pues una gran exposición que nos has dado de lo que ha estado haciendo Redalyc en cuestión de sus métricas, de sus indicadores, un gran panorama en torno a lo que significa que una revista académica institucional esté indexada en Redalyc, todos los criterios que debe de cubrir justamente para obtener pues esta marca de Redalyc de estar indizado, y bueno, también la herramienta de métricas que Redalyc ofrece a los autores que han publicado dentro de estas revistas indexadas en Redalyc, y bueno, las ventajas que a un autor nos puede dar o les puede dar justamente para mirarse el impacto y el alcance que están teniendo sus publicaciones. Pues quisiéramos abrir y abriremos el micrófono si tuviesen alguno de los participantes que nos ha estado siguiendo en esta transmisión, alguna pregunta, duda que quiera externarle directamente a Eduardo, por favor, siéntanse con libertad de abrir el micrófono, levantar la manita y abrir el micro para dar. Gracias, Eduardo. Entonces, ¿alguien que quisiera plantear alguna pregunta, inquietud respecto a lo que nos ha compartido el día de hoy Eduardo? O también vía en el chat, si no pudiesen abrir el micrófono. Actualmente la Universidad de Guadalajara, si no mal recuerdo, bueno, estoy aquí viendo de hecho el portal, tenemos 14 revistas, la Universidad de Guadalajara indexadas actualmente dentro de Redalyc. Como ustedes saben, en la Universidad de Guadalajara todavía no hay una coordinación respecto a la edición de las revistas académicas, es decir, cada centro universitario a través de sus departamentos o dependencias es quien está editando las revistas, y bueno, actualmente tenemos 14 de ellas colocadas dentro de Redalyc, con un aproximado de 463 autores, ahorita también corroborándole en el portal de autores Redalyc, lo que, bueno, pues nos marca una fuerte, importante presencia. Y bueno, ¿alguna duda, pregunta? No. Bueno, ahora parece que todo ha quedado bastante claro. Bueno, la intención de esta charla desde el Sistema Universitario de Bibliotecas es justamente
posicionar el acceso abierto diamante que nos brinda Redalic a través de sus revistas, de las revistas que tiene indexadas, y que ustedes como profesores, como investigadores, como alumnos de posgrado, pues vean justamente la calidad de publicaciones que se tienen en los índices o en el índice de Redalic, y ustedes puedan justamente ver en estos títulos que indica Redalic una alternativa y una opción de publicación en acceso abierto, sin costos por APCs, es decir, ustedes como autores en estas revistas no estarán pagando ningún costo por publicar en acceso abierto, y bueno, la visibilidad y el impacto que tiene justamente el que ustedes publiquen en estas revistas. Bueno, aquí el compañero identificado como Verbum tiene la mano levantada. Adelante, Verbum. Sí, soy Humberto Márquez. Muchas gracias. Ok. Sí, sí, muchas gracias por la charla, me parece muy interesante. Bueno, la revista en la que nosotros trabajamos depende del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Guadalajara, del CUCSH, y es una revista que ya tiene varios años, pero nosotros apenas estamos a punto de abrir el OJS, la revista ya en OJS, pero todavía nos faltan algunos detalles para poder abrir el sitio. Quisiera saber, por ejemplo, bueno, esto tal vez es una pregunta que a lo mejor yo puedo encontrar en algún lugar, pero bueno, aprovechando que usted está aquí, le hago la pregunta directamente. En cuanto nosotros abramos bueno, la revista de Verbum en OJS, podríamos, si consideramos que los requisitos que tienen tanto de admisión como de permanencia, etcétera, en Redalic, nosotros podríamos postular inmediatamente a eso. Y quisiera también saber, aunque tenemos un problema de puntualidad, en eso sí tenemos un gran problema que vamos a tratar por todos los medios de subsanar, pero hay algunos índices que piden, que hacen una suerte de investigación 2 años anteriores al momento en que se hace la solicitud. No sé si también creo que de Redalic, porque nosotros estuvimos a punto hace algunos años de hacer la solicitud en Redalic, pero luego cerraron y después ya no pudimos entrar y después se cruzó, no sé, muchas otras cosas y creo que cambiaron incluso los criterios de admisión. Entonces, 2 preguntas básicamente. ¿A partir de qué momento nosotros podemos solicitar la admisión a Redalic? Y 2, ¿a cuántos años se remonta la investigación para conseguir los metadatos, etcétera? Todo este tipo de cosas que no va a estar registrado en OJS porque nosotros lo hicimos de manera, pues, a través del portal de la revista que está alojado aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, qué bueno, te agradezco realmente la pregunta porque yo creo que va a resolver muchas cosas. A ver, ustedes podrían haber postulado desde hace muchos años, ¿no? Es decir, a partir de que tuvieran 3 números o 1 año, antes eran 2, podrían haber postulado. El que tengan OJS o no, no es un requisito para ingresar. Como tantas otras cosas, es algo que se valora. Lo que sí exigimos es que la revista tenga un lenguaje estructurado. Eso es, ¿por qué? Pues porque si no, no podríamos hacer nada de lo que estamos planteando. Antes, cuando éramos hemeroteca, pues solo le dábamos visibilidad a las revistas. No. Nosotros queremos regresarle a la Universidad de Guadalajara la posibilidad de que coseche los metadatos de toda la producción científica de la Universidad de Guadalajara en su repositorio. Para eso tenemos que curar la información. Tenemos que saber qué es de la Universidad de Guadalajara, no confundirla con otra, etcétera, etcétera. Para que ustedes como repositorio jalen. Bueno, eso solamente se hace con lenguaje estructural, con XML. Y para los artículos es XML y JAX. Entonces sí, al momento solo aceptamos revistas que tengan XML y JAX. Pero el hecho de que tú tengas OJS no te garantiza en lo absoluto que tengas un XML y JAX. En lo absoluto. Porque en última instancia, si bien hay partes que pueden exportarse y hacerse así en el OJS, no es otra cosa más allá de la
pues de la cabecera semántica, de la cabecera bibliográfica del trabajo. Y para nosotros esa es una partecita, es lo que le denominamos el front, o sea, la cabecilla bibliográfica, la tarjeta bibliográfica. Pero el lenguaje, el Redalyc, tiene que estar marcado también el body, todo el texto, todo el cuerpo. Y también tienen que estar marcadas las referencias. Y esto evidentemente solo se puede hacer en un sistema externo. El OJS no tiene un sistema para hacer esto. ¿Es benéfico para la revista? Sin duda. Por eso nosotros ofrecemos un sistema que se llama Marcalic, para que ustedes hagan los registros ahí. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? Pues en primera, que la revista tiene pues un lenguaje estructurado, es decir, en consecuencia, pues digamos que el Dublin Core tiene como 16 etiquetas, ¿no? 16 antenas, voy a llamarle así, ¿no? Tratando de ser coloquial en un ámbito que no me vayan a matar, cuestiones técnicas por hablar del Dublin Core. Ustedes que son expertos, pero tiene unas cuantas. Cuando lo pasamos al XML JAX, tenemos cerca de 300 antenas de conectividad. ¿Por qué? Porque cada elemento se conecta por sí mismo, pero a la vez está asociado a los órganos particulares que son los autores, la revista, la institución, etcétera, etcétera. Pero no solo eso. Como dijimos la sesión pasada, una fórmula es un ejecutor, se puede ejecutar. Esto te permite perseverar digitalmente todo el contenido. ¿Por qué? Porque lo tienes en lenguaje estructurado y ya no nos va a pasar lo que nos pasaba antes de trasladar el cassette, el VHS al CD, ¿no? Y ahora a otros sistemas, ¿no? Porque lo vamos a ir pasándolo cada vez que sucede. Por otro lado, eso te va a permitir una interconectividad con todo el sistema de bibliotecas. En el sistema de bibliotecas se utiliza no solamente el Z39, se utiliza el OAI, pues entonces vas a poder trasladarle el conjunto de metadatos para que los temas que le interesan a esa biblioteca jalen los metadatos, y desde la biblioteca de Stanford están todos los datos de ecología, por ejemplo, de tu revista, o todos los datos de tu revista. Eso es una de las partes que permite resolverlo, pero por otro lado, nosotros al hacerlo, generamos automáticamente, y esto para mí es lo más interesante, generamos automáticamente un PDF, un HTML, un EPUB, un móvil y un visor. Y además un XML, que es propiedad del editor, no de Redalyc, propiedad del editor. Y que el editor puede llevarse todos estos contenidos a su página de OJS. El PDF, el HTML, el móvil, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues hay dos formas por las que las revistas no cumplen con su periodicidad. O digamos tres, tal vez. Una, porque nunca construyeron la comunidad necesaria para una revista y entonces no tienen artículos. Dos, porque porque no tienen recursos para hacer las cosas. No tienen la página web, no pueden contratar, instalar el OJS, porque no les dan el espacio allá, qué sé yo, hay miles. O porque no tienen recursos para maquetar y hacer el PDF. O porque no tienen el sistema para hacerlo de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es subsanado si tú haces el XML y te llevas todos estos formatos de lectura a la propia página. Porque nosotros partimos, y es muy discutible, pero partimos, y estoy encantado de poder discutir, que si estamos en un proceso asimétrico con el mainstream y con todo lo demás, no vamos a poder competir aisladamente. Y difícilmente, es más, yo diría, no hay una revista que tenga todos los servicios de las características en que los tiene Redalyc. Las métricas, el OAI BMH, el canal de RSS, la cabecera semántica para que te indexe Google,
el software para hacer el XML. Es imposible, porque bajo una economía de escala, pues nosotros trabajamos para eso, lo hemos venido construyendo a través de 20 años, pero lo mismo prácticamente nos cuesta dárselo a 5 revistas que a 5,000. Solamente es un sistema técnico que si nos exige mayores servidores y mayor atención, economía de escala. Pero todos los editores tendrían que subcontratar estos servicios o tendrían que hacerlos de manera individual y es imposible. Algunos podrán hacerlos, algunos hasta los podrán mejorar, sin duda, pero no podrá ir una unidad conjunta de todo lo que hacemos en la región. Por eso entonces nosotros pensamos que Redalyt, como sistema de información científica y como sistema que trabajó sobre tecnología y que es un sistema tecnológico para la edición, para el procesamiento de la edición digital, entonces creemos que debemos buscar constituirnos en una organización editorial colectiva. Que el editor se encargue de la curaduría y de la calidad de los contenidos y que Redalyt se encargue de la tecnología. Y de esa forma, con una gobernanza compartida, podríamos competir de otra. No, perdón que te... no, pues la verdad es que esto no lo sabía de Redalyt y me parece excelente realmente, porque efectivamente creo que es es la única manera de poder competir efectivamente. Aunque nosotros, por ejemplo, siempre estuvimos trabajando con PDF en el portal, pero ahora en OJS ya todos los números, tenemos 10 años y es una revista semestral y todos los números ya los tenemos en PDF y en XML. Ya más falta ajustar algunas cosas para poder abrir OJS, porque en el portal actualmente del Cooks solo tenemos PDFs, pero en OJS ya están los XML y efectivamente trabajamos por fuera. Una precisión. Si nosotros, creo que debería haber una precisión. Creo que lo que tienen en XML es la ficha bibliográfica. Son los datos básicos. No, también el texto está etiquetado. Cada gráfica está etiquetada. Hasta donde... Cada referencia está etiquetada. Sí, sí. Ahora, lo que pasa es que no está abierta todo. Eso no te lo hace OJS. No, eso lo hizo Karime. Ah, una empresa. Una empresa. Ah, perfecto. Claro, este es el punto. Que entonces tercerizamos. ¿Y cuánto le costó a tu institución, a ustedes y demás, que un externo, bueno, de hecho cuesta como $30 cada artículo, más o menos? Sí. 30, $40 cada artículo. Bueno, pues nosotros proporcionamos el software gratuito y la capacitación para hacerlo. Claro, hay tiempo y cierta expertise, que yo no diría que se necesita expertise, se necesita disciplina y dedicación, es como todo. Porque lo que hace el sistema es nada más ir copiando cada pedazo y meterlo en una caja y el sistema genera automáticamente y mediante inteligencia todo el software. Y el sistema identifica por inteligencia y por inferencia y inteligencia artificial si las cosas están bien estructuradas. Es más, la gran discusión de lo de biblioteconomía, ¿qué sistema de referencia usar? Pues todas las revistas debieran usar un sistema de referencia único. El primer apellido va aquí, después va coma. Si no hay segundo apellido, se deja el espacio y ponemos otra coma. Y el segundo apellido también ponemos coma. Y el año va entre paréntesis. Si no hay el año, dejamos los paréntesis vacíos y ponemos punto. Y si fuera así, todo eso podría ser recogido por inteligencia artificial de una manera hiper sencilla y después de eso lo generas en el sistema de citación que quieras, en Harvard, en NAPA 9, en el que quieras, porque ya hay una lógica de la estructura de datos. Y lo otro es una preferencia para exponer todo este conjunto de datos. Las formas de citar no son otra más que una preferencia para ponerlo de una forma y poner ciertos datos sobre otros, pero si tú tienes todos, pues a todos los sistemas puedes darlos, ¿no? Muchas gracias, Pero genial, entonces ya tienen todo, pues más bien
sí, para cualquier editor es muy castigado el tener, como tú dices, hoyos, ¿no? Okay. Una carencia en eso. Y bueno, pues también para que las revistas ante estos procesos no tengan la presión de la periodicidad o la presión la trasladen a otros tiempos, pues se les sugiere que se convierta en una revista continua. Perdón, sí, bueno, yo ahí tengo unas dudas, entonces sí convendría, efectivamente, entonces sí convendría que convertir la revista en continua para poder estar publicando entonces los artículos y no tener esa presión de la puntualidad, porque nosotros tenemos un gran problema con la puntualidad, entre otras cosas porque nosotros publicamos en 5 idiomas, artículos originales en ese mira idioma. Qué interesante. Entonces, para mandar a dictaminar, publicamos en inglés, francés, español, alemán e italiano. Ponme en el chat la liga de tu revista, por favor, no la conozco. Te los mando, Eduardo. Ok, la voy a empezar a tomar como ejemplo, o sea, pocas revistas hacen eso. Entonces lo que están haciendo, y además eso te soluciona eso, porque entonces tu concepto es, ¿cuándo terminas de publicar? ¿Cuando publicas en el idioma que te lo mandaron y ya está revisado y editado? ¿O cuando publicas en los 5 idiomas? Entonces es un problema conceptual. Desde la perspectiva de los índices es cuando publicas en un idioma, es cuando hay un artículo en la línea. No cuando produces todas tus traducciones. Entonces ustedes mismos, pues por la complejidad a la que se han comprometido, empiezan con problemas de periodicidad y de tiempo. Sí. Todo eso se elimina si tu revista, primero si entendemos esto, y segundo si tu revista pasa a ser continua, y entonces solamente tienes un volumen en un año, punto. Tu revista es 2023, volumen 22, punto. Y puedes publicar 5 o 50 artículos. Claro, una revista debe ser homogénea, tiene que tener un nivel de homogeneidad. Si un año tú publicas 5 artículos y el siguiente 50 y el siguiente 10, quiere decir que no eres homogénea, más bien te buscaste unas actas de algún congreso y por eso las publicaste. No es el caso. No, lo sé por lo que me estás diciendo, pero tiene, aún en las revistas, y aún si vemos Plus One y demás, ¿no? Son revistas que tienes, que tienen homogeneidad dentro de su apertura. Pero además ganas, porque ¿qué es lo que estás peleando hoy? La visibilidad y el tipo de publicación. ¿Qué sentido tiene que si tu revista es anual, supongamos, que tengas un artículo aceptado hoy y que lo hagas visible hasta el 31 de diciembre del fin de año? Ya se hizo viejo, perdón. Sí. No, pues lo publicas hoy y a la par vas haciendo las traducciones y las vas poniendo en tu sitio. Muy bien. Ningún sistema de indexación te exige otra cosa. Muy bien. Pues, perdón, nada más. Es que no sé cómo te llamas, biblioguía. No sé Martín, perdón. De biblioteca. Los pongo en contacto. Ya le cambiamos. Está bien, a partir de ahora No, nada más, Eduardo, puse la liga en el chat, la de Verbum. Okay. Ya de hecho me la mandó ok. Y muchísimas gracias. No, gracias a ti, en verdad. Voy a echarle un ojo a esta revista y me llama muchísimo la atención, sobre todo por el esfuerzo y con gusto, acércate y vemos qué hacemos. Ok, porque una tenemos revista muchas que dudas. Esfuerzo y esa antigüedad no puede perderse por una mala práctica. Sí. Hay que hacer algo. Sí. Esa es una tarea colectiva que nadie va a entender, pero si tú tienes algo, hay que subsanarlo. Muy bien. Entonces estamos perdiendo la historia, la posibilidad de la historia y de conectarla con el mundo. Porque ahora los vínculos, las antenas, nos hemos convertido, desafortunadamente, los sistemas de indización. Y tampoco tiene por qué ser así, pero desgraciadamente así es. Gracias. Y bueno, pues vamos a pasar a última pregunta y bueno, los pondré en contacto, Eduardo, y también ahí con la revista. Y bueno, a Antonio Aguilar, nos pregunta, y primeramente te saluda, Eduardo, si es necesario que una revista esté indexada para poder tener acceso a herramientas de marcado XML o se puede solicitar el acceso a herramientas de manera personal.
Sí, sí es necesario que esté en Redalyc y que sea diamante. No, eso sí, es decir, ahí sí definimos algo que también es muy discutible, pero nuestros servicios, en tanto conocimiento público, son aquellos que quieran estar, ahora sí que de este lado del juego, y con todo gusto, el día de mañana buscaremos abrirlo a otras revistas. En términos de principio, no tendríamos una objeción, pero el día de hoy es un problema técnico, no es un problema de opción, y ni siquiera técnico de capacidad. Es que para nosotros, para decirlo en términos técnicos, si tenemos revistas que marcan y que no son de Redalyc, estamos generando una gran cantidad de datos basura que no sabemos cómo controlar. Todo está articulado a revistas que debían estar en Redalyc. Ahora, cuando las personas nos dicen es que ya han generado servicios y nos gustaría tenerlos, pues a lo mejor es positivo, ok, pero no organizamos un sistema así. En consecuencia, ahora hay que construir otro sistema que permita el aprovechamiento de eso. Por eso siempre es fácil decir, es que hay que abrir. No, es que sí queremos, pero para ello hay que construir una gran cantidad de cosas, y si abrimos hoy a otras revistas que no están en Redalyc, nosotros nos estamos metiéndonos en complicaciones. Muchas gracias, Eduardo. Pues agradecemos a todos su interés y estas preguntas, sí, un tanto ya más dirigidas a la edición, pero bueno, también bastante valiosas, ¿no? Y bueno, qué bueno que se dará este contacto justamente con esta revista del CUSH, y bueno, pues esperamos verla pronto dentro de los índices de Redalyc. Pues no nos queda más que agradecerles su tiempo, su participación. Esta sesión quedará grabada, por ahí ya les estuvimos compartiendo en el chat, si no lo vuelvo a hacer nuevamente antes de cerrar la sesión. Tenemos un canal de YouTube de esta cuenta que se llama Biblioguía, que es el servicio de referencia digital del Sistema Universitario de Bibliotecas. Y bueno, pues estén atentos también a los canales de comunicación de su biblioteca, los que nos siguen desde QCiénega, y también a quien nos sigue desde otros centros universitarios, a los canales de comunicación de sus propias bibliotecas o del Sistema Universitario de Bibliotecas, ya que estaremos dando continuidad a estas charlas taller en temas justamente del acceso abierto. Y bueno, pues Eduardo, agradecerte tu participación y presencia y toda la información que nos has proporcionado en la charla taller anterior, y ahora con esta segunda charla taller, que bueno, tendremos su edición vespertina a las 16 horas, y bueno, pues nos vemos en un rato más por ahí. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias Les a todos. agradezco a todos Buenas ustedes y a todas ustedes su participación, y seguimos en esto. Gracias. Gracias, buenas tardes, hasta luego.